Eh, Vamos a arrancar total, queda grabado. Y, y lo pueden ver después. Igual ahí estaba hablando con Sofi y me dijo que lo único que dieron de este tema es la teoría, que esta semana tienen el coloquio. Yo armé este Power con algunas fórmulas importantes y después resolución de 2 ejercicios que más o menos englobaban todos los temas. Eh, pero bueno, después si les quedan dudas después del coloquio y antes del cuestionario de la semana que viene, podemos armar otra clase como para despejar esas dudas. Bueno, Uli, ¿querés pasar? Bueno, yo revisé un poco el PDF ese de teoría. Lo primero que hablaba eran todos conceptos generales, digamos, que me parecía que estaban bien explicados, pero si después tienen dudas con eso, podemos armar un videito aparte. Y hice un resumen como de fórmulas generales que vamos a usar para los problemas. En ese resumen marqué la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, que es básicamente la relación de la entalpía y la entropía y la temperatura en la que se da la reacción. Eh, y después también la constante de equilibrio que sale de la fórmula de energía libre de Gibbs, que se las hace calcular en varios problemas. Eh, Uli, ¿querés pasar? Bueno, después también menciona un poco las reacciones redox, pero más aplicadas también a lo que es un poco lo biológico. De igual forma, las reacciones redox tienen 2 características, y es que son, o sea, es una combinación de reacciones que se da en simultáneo. Una de estas reacciones es de oxidación y una es de reducción. En estas reacciones lo más importante es que hay 2 agentes, el agente reductor y el agente oxidante. El agente reductor es aquel que se oxida, pero se llama agente reductor porque lo que hace es reducir a la otra especie. Eh, y el agente oxidante es aquel que se reduce y oxida a la otra especie. Todas las reacciones redox tienen un potencial de reacción que es E. Eh, bueno, ese potencial de reacción está dado por el E estándar que está tabulado y después los otros términos de la reacción, de la ecuación son estos, son, bueno, R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Kelvin, N es el número de electrones que intervienen en la reacción, y F es la constante de Faraday, que bueno, es un número constante y siempre es el mismo. Y luego está, o sea, está multiplicado por el logaritmo natural de la concentración del agente oxidante sobre la del reductor. Bueno, después otra cosa importante a saber es que existe una tabla de potenciales redox. Estos potenciales son los de reducción generalmente y tienen valores negativos y positivos. Mientras más positivos sean esos potenciales que están en la tabla, mejor agente oxidante va a ser el elemento, digamos, o el par que se esté en la tabla. Y de lo contrario, mientras más negativo, va a ser mejor agente reductor. ¿Qué pasa si tenemos 2 valores negativos o 2 positivos? Bueno, el más positivo va a ser el oxidante y el menos positivo va a ser el reductor, digamos. O sea, siempre tienen que comparar lo que se enfrente, digamos. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Eh, si no, seguimos. No, por ahora no. Genial. Bueno, yo marqué unos problemas que me había mandado Sofi, que no sé si son los que el profe les dijo que eran más o menos los más importantes, pero también me pareció que involucraban casi todos los temas. Bueno, este problema les hace comparar
los potenciales redox y les preguntas cuál va a actuar de oxidante y cuál de reductor. Si querés pasar a Uli. Lo que yo hice fue, bueno, anotar los datos y después lo que podemos hacer es hacer una tablita. Por ejemplo, empezamos por este y lo comparamos. Por ejemplo, si va a ser positivo, si va a ser oxidante o reductor. Entonces, marcamos oxidante o reductor y lo comparamos frente al agua. Entonces nosotros tenemos que el E del compuesto que queremos comparar es menos 270 milivolts y el del agua es 1800. Como el del agua es más positivo, va a ser el oxidante. Por lo tanto, el compuesto este TRX va a ser el agente reductor, digamos, frente al agua. Después, en el NADPH es menos 320 y el otro es menos 270. Como este es el más negativo y este es el más positivo, va a actuar como oxidante frente a el NADPH. Después, y así van comparando. Lo mismo para el hierro más 2. Como este es más negativo, entonces va a ser oxidante. Y en este caso, como es más positivo, va a ser reductor. En el caso de el otro compuesto, hacen lo mismo, digamos, tienen que ir comparando cuál de los dos es más positivo o más negativo y van viendo. El que es más positivo va a ser el agente oxidante y el que es más negativo va a ser el agente reductor. ¿Se entendió más o menos? O sea, para que se dé una idea, la idea en general para saber quién va a ser oxidante y quién va a ser reductor, es que el potencial total de la celda le quede lo más grande posible, o sea, un número lo más grande posible. ¿Se entiende? Puede ser que el potencial les dé negativo, ¿sí? Pero que sea el potencial más grande posible. ¿Se entiende? Entonces ahí van a poder ver quién actúa o quién tiene más preponderancia actuar como oxidante y quién tiene más preponderancia actuar como reductor. Claro, o sea, cuando vos tenés dos especies que se enfrentan, vos ahí vas a poder comparar cuál es más oxidante que la otra, digamos. En el caso este, por ejemplo, en el del TRX frente al agua, nos damos cuenta que el agua es el agente oxidante porque, bueno, tiene el potencial más positivo y el otro es el agente reductor. Pero si los enfrentamos frente a, por ejemplo, el hierro, que tiene un potencial más negativo, nos damos cuenta que en realidad el TRX es el agente oxidante. O sea, las sustancias actúan, depende con quién las enfrentemos. Si quieren pasamos al otro problema, que es un poco más largo. Bueno, O sea, en este problema... el ejercicio sí. en ese anterior termina ahí. Sí, o sea, te pregunta, cómo actúan las sustancias, si son, volvé una antes, si son, o sea, si actúan como oxidantes o reductores frente a las otras, digamos. Entonces vos tenés que comparar y después a lo último pones, por ejemplo, ves acá dice, el TRX actuará como oxidante frente al NADPH y al hierro porque el potencial es más positivo que el de los otros dos compuestos. Y después lo hace con el otro compuesto y también, o sea, haces como la conclusión. Bueno, gracias. Claro, eso último Pero, sería la justificación.
Ojo, está bueno que planteen la suma de potenciales, ¿sí? Para que se vea a la hora de resolver el ejercicio que eso es que está bien hecho y que llegan a esa conclusión por algo, digamos. Siempre tratan de plantear los ejercicios enteros. Acá por ahí es más difícil, porque tenemos como un power, pero siempre es importante plantear el ejercicio con una suma de potenciales. ¿Sí? Dale. ¿Seguimos entonces, Lu? Dale. Bueno, en este problema, que es un poco más largo y creo que va a ser, o sea, similar a los que les pueden llegar a tomar en un examen, porque pide básicamente todo el contenido de casi esta unidad, plantea una reacción redox y le da como dato la temperatura y el pH. La reacción esta, o sea, es con letras, pero le pueden dar una reacción, digamos, real, y capaz que la tengan que balancear o algo similar. Y después les da como datos 2 tiempos de reacción con las concentraciones. Y les pide, bueno, calcular la energía libre de Gibbs, calcular los potenciales de reducción, estimar la constante K, calcular Q para los tiempos indicados, calcular la variación de energía no estándar, calcular la diferencia de potencial no estándar, después indicar si la reacción está en equilibrio en los tiempos dados o no, después calcular el E estándar para una de las semirreacciones, y la última pregunta, pide, o sea, determinar la espontaneidad de la reacción. Y les da como dato la entalpía y la entropía. Para estos problemas que tienen un montón de datos y un montón de cosas que le piden, lo que yo suelo hacer para ordenarme un poco también en la cabeza es plantear, o sea, ordenar los datos y también plantear lo que me pide el problema. Juli, pasada de diapositiva. Entonces, bueno, en esta diapositiva yo ordené los datos y también lo que hay que calcular. Es más que nada también, o sea, para, bueno, no tener que ir y venir muchas veces en el problema y para no olvidarse de calcular nada, digamos. Igualmente esto es algo muy personal y que hago yo, no es que lo tienen que hacer así, pero bueno, es para estar más ordenado. Si querés avanzamos. Bueno, en el punto A les pedía calcular la energía libre de Gibbs. Esto le faltó los cositos acá. Para calcular eso yo usé la fórmula que es energía libre de Gibbs estándar igual a entalpía estándar menos la temperatura por la diferencia de entropía. Bueno, esto, o sea, la entalpía y la entropía eran datos. Entonces, y la temperatura también. Lo único que teníamos que hacer era reemplazar todo en la función. Che, acá esto no va, perdonen. Entonces, reemplacé todo en la función y, o sea, lo calculé con la calculadora, digamos. Lo que sí es muy importante fijarse que todo esté en la misma unidad. O sea, por ejemplo, esto es kilojoule por mol, esto es Kelvin y esto es kilojoule por mol Kelvin. Este grado Kelvin se va a cancelar con este y todo esto le va a quedar en kilojoule por mol. Como me da un número muy, muy, muy chiquito, lo que yo hice fue pasarlo todo a joule, digamos.
Y para el delta E estándar, lo que hice fue usar esta fórmula que está acá. Que bueno, que lo que dice es que la energía libre de Gibbs estándar es igual a menos el número de moles por la constante de Faraday por el delta E. Bueno, entonces lo que hice fue pasar para el otro lado, digamos, o sea, puse delta E es igual a delta G 0 sobre E menos N por F. Y lo calculé acá. Bueno, todos eran datos. Este 4 electrones estaba como dato en el problema. A lo último de todo escrito decía que el intercambio era de 4 equivalentes, digamos que, o sea, que es lo mismo que los electrones. Y la constante de Faraday se la tienen que dar como dato, o si no, bueno, se la van a tener que aprender de memoria, pero es 96.500 joules sobre mol por mol por electrones. Entonces lo que hace es cancelar esta unidad con esta unidad, esta unidad con esta unidad y esta unidad con esta unidad. Y lo único que le queda es los volts. Como es un potencial, se mide en esa unidad, digamos. O sea, lo de las unidades es muy importante para darse cuenta si están haciendo bien el problema. Porque por ahí quizás multiplicamos todo así como nos dan y no nos fijamos si son las mismas unidades y demás, y el resultado va a ser otro. Y por esa simple cosita le pueden contar todo el problema que esté mal, digamos. Bueno, como me daba un número muy pequeño, lo que hice fue pasarlo a milivolt, o sea, multipliqué esto por 1000. No sé si hay dudas con respecto a esta primera parte. No, pero aguantame un cachito que termino de copiar. Uy, yo lo estaba borrando. Bueno, igual lo que había marcado no era como tan importante. ¿Alguien tiene alguna duda? No tengan vergüenza, somos estudiantes. Claro, y si voy muy rápido o algo no entienden, tipo pregúntenme, o si voy muy rápido díganme. Estamos todos entre personas normales, mortales. Tranquilo. Seguí, Lua. Bueno, dale. Ahora sigo por el punto B. En el B te pedía calcular la constante de equilibrio. Para la constante de equilibrio, esa ecuación la despejé de la otra ecuación del cálculo de la energía libre de Gibbs. Si querés volver una para atrás. Uno, ya está re atrás lo otro. Bueno, no importa. Volvé para adelante. La ecuación dice que delta G0 es igual a delta G más RT por ln de K. No, de Q. Bueno, en el equilibrio, K es igual a Q. Y esto es 0. Entonces lo que hice fue despejar Q de acá.
K. Y me queda la siguiente fórmula. Bueno, como delta G0 lo habíamos calculado acá arriba, y R y T ya lo tenemos como datos, lo único que hacemos es reemplazar todo en la fórmula. R es la constante de los gases. Yo sé que siempre la dimos como 0,082, pero eso es atmósfera litro sobre Kelvin mol, y acá esas unidades no nos servían. Entonces tienen que usar esta, que es 8,314, que está en Joule sobre mol Kelvin. Es para que las unidades se le cancelen, digamos. O sea, acá se te cancelaría Kelvin con Kelvin, mol con mol y Joule con Joule. Y como es una constante, no tiene unidades. Entonces vemos que está bien hecho el cálculo. ¿Me Lua, podrían anotar? una pregunta, ¿ahí no iba un menos en vez de un más? Sí, Delta sí, G más. era delta G0, delta G más RT por ln de K. Ok, a ver, pero ¿eso no era una resta? Delta G menos RT logaritmo natural de K. O sea, esto. Sí, porque si no, no te queda igual el... Claro, claro, entonces ahí se cancela y pasa dividiendo así. ¿Entendés? Ahí. Yo me perdí en de dónde había sacado que K era 0. No, K no es 0. O sea, lo que pasa es que en el equilibrio esto no existe, digamos, porque está todo, o sea, como en las condiciones estándar y en equilibrio. Por lo tanto, como este término se cancela, te queda delta G0 es igual a menos R por T por ln de K. Ah, claro, Y como lo para saca. despejar K, lo que haces es ln de K, acá pasas esto dividiendo, y acá haces E a la menos todo esto, y te queda K, que es la misma expresión que está acá arriba. Listo, gracias. Claro, acuérdense que cuando un sistema, una reacción está en equilibrio, ¿sí? Eh, tienen que tener en cuenta que el delta G siempre va a ser igual a cero y se tiene en cuenta el delta G estándar de la reacción, condición normal de presión y temperatura. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso porque es súper importante, sobre todo para darse cuenta si se equivocaron o no en un ejercicio. ¿Sí? Si la K es chiquita, por ejemplo, ¿sí? Si la K es menor a 0, o menor a 1 en realidad, tengan en cuenta que delta G tiene mucha posibilidad de dar negativo, por ejemplo, o no espontáneo, porque la reacción está tirada o está absorbida hacia los reactivos. Si tomamos el principio de Lecheterier, que seguramente lo vieron en química general y inorgánica. Entonces, traten de usar esos conceptos que ayudan bastante bien. Nos habíamos quedado ahí en el C, y te preguntaba cómo calcular la constante Q en los tiempos dados. Si no se acuerdan, Q era, o sea, la constante de la reacción para cuando no se encontraba en el equilibrio. Por lo cual vamos a suponer que en el tiempo 1 y 2, o sea, 10 minutos y 30 minutos, la reacción no está en el equilibrio y vamos a calcular Q con esas concentraciones dadas en el problema. Para calcular la constante Q, o K, por ejemplo, en el caso de que estemos en el equilibrio, lo que hacemos es una división de la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido la
multiplicación de los reactivos también elevados a su coeficiente estequiométrico. Recuerden que cuando no tiene ningún numerito adelante va un 1 invisible ahí, porque si lo elevamos a la 0 obviamente va a dar todo 0. Bueno, lo que hay que hacer acá es, en este caso, reemplazar en esta ecuación, digamos. Para el tiempo 1, o sea, Q1, sería C, que es 5, elevado a la 1/2 por 5 también, elevado a la 1, sobre 200 elevado a la 1/2 por 100 elevado a la 1. Todo esto debería dar 7,9 por 10 a la menos 3. No sé si alguien tiene calculadora y quiere hacerlo para ver si da. Acá también recuerden que todo tiene que tener las mismas unidades para que se cancelen. O sea, esto está en micromol, esto está en micromol, o sea, por ejemplo, acá todo esto va a dar micromol y todo esto va a dar micromolar, y entonces como es una división se van a cancelar y va a quedar sin unidades por ser una constante. Sí, Lua, a mí me dio eso, 7,9 Genial. por 10 a la Y menos para 3. el caso de la constante 2, vamos a hacer lo mismo, pero con los otros datos. O sea, acá sería 200 a la 1/2 por 100 a la 1 sobre 5 a la 1/2 por 5 a la 1. Con las unidades pasa lo mismo. Se cancela. Y debería dar 126,49. De igual forma, bueno, en este caso son números redondos, pero por ejemplo, cuando sean números con coma, o sea, si no redondean, o sea, les recomiendo que redondeen a lo último, porque si van como redondeando paso por paso, después al final les va a dar un error más grande. De igual forma, si les da un número parecido, supongo que se los van a contar igual. O sea, por ejemplo, en este caso, si acá ponen 2,8, deberían contárselo igual, porque es ahí nomás, digamos. Sí, o sea, vimos en estos casos. O sea, traten de tener 4 cifras significativas. O sea, siempre con 3 o 4 numeritos después de la coma o 4 cifras significativas, con eso van seguro, digamos. Pero acá lo que son cálculos que no están hechos para sacarlos exactos, sino que están hechos para que lo que les evalúan en realidad es el procedimiento, ¿se entiende? Entonces, no le tengan tanto miedo a los números, sino que denle más bola a lo que es el procedimiento en sí, ¿sí? Lo otro viene solo. Claro, por ahí, por ejemplo, o sea, cuando hacen este tipo de ejercicios, está bueno ir haciendo todos los pasos, por ejemplo, o sea, escribir la reacción, poner los datos, escribir la fórmula que, o sea, que vamos a usar para calcularlo, después reemplazar en esta fórmula los datos y poner el resultado. Más que nada como para que el profesor vea que ustedes saben lo que están haciendo y no es que están copiando números que sacaron de algún lugar y tipo poniéndolos así ordenados y todo más prolijo, se entiende un poco más el procedimiento, y puede que aunque no les dé bien el resultado, el profesor entienda que ustedes saben el tema y les cuente igual algunos puntos. No sé si hay dudas. No, creo que no. Ok. Bueno, en el D les pedía calcular.
la energía libre de Gibbs y el potencial, pero en condiciones no estándares. Las condiciones estándares son 25 grados Celsius, una atmósfera y no me acuerdo, creo que un mol o 0,1 mol o una concentración dada, pero no me la acuerdo de memoria. Bueno, para esto también usamos la ecuación de delta G, y lo que hacemos, o sea, tenemos valores que ya calculamos y valores que son datos. Por ejemplo, la temperatura es un dato y bueno, R es una constante. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Bueno, delta G va a ser igual a menos 2498,4 Joule sobre mol más R, que es 8,314 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura que era 293, creo. ¿Vale? Todo esto por el logaritmo neperiano o natural de Q. Para calcular el delta G en los dos instantes, o sea, vamos a tener delta G1, que va a corresponder a Q1, que va a corresponder al tiempo 1, que era 10 minutos, y después vamos a hacer lo mismo para delta G2, que va a corresponder al Q2, al tiempo 2, que era 30 minutos. Bueno, esto no lo calculé, pero ahora lo hago para ver cuánto da. De igual forma, los resultados creo que los tienen en un apunte de resultados, digamos. Bueno, me da un número súper grande, así que creo que hice algún cosa mal porque lo estoy calculando con el celular. Pero bueno, no sé si alguien lo hizo. ¿Qué número te da luego? Me dio como 1.000.000 y algo, pero creo que creo que puse algo mal en la calculadora. ¿Vos, Michu, lo hiciste? Sí, pero me da mal también para. Igual en el apunte que pasaron que hay con la respuesta, ya te digo que dice. O puede ser que dé ese número, digamos. Ahí me da menos 61,9. Pero para mí Menos 61. Sí, pero para mí es un número mal. Ah, a mí también me dio eso igual. Bueno, debe estar bien entonces. Entonces, bien. Listo. Esto va a ser, paren, esto es Kelvin, esto se va con esto, Joule sobre mol. Y para el delta G2, o sea, acá en vez de Q1, ponemos la Q2, que es 126,49. O sea, a mí me dio menos 62,25 más o menos. Pero está por ahí, por eso. A mí también me dio menos
61. Así que... Bueno, similar. Ok. Y después te pedía, para en que quiero borrar y no me deja. Mira. Calcular el delta E. A delta E en condiciones no estándar también lo sacamos de esta ecuación, que es energía libre de Gibbs igual a menos el número de moles por la constante de Faraday por el delta E. Entonces, para despejar de ahí, lo que hacemos es delta G menos sobre N por F. N era 4 electrones, delta G del que calculamos recién, que era, bueno, 61,9 o el valor que les haya dado. Y F es 96.500 joules sobre mol electrones. Entonces acá también lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula. Cancelamos las unidades y nos va a quedar que delta E va a estar en volts. Y bueno, el número que les haya dado, que tampoco lo resolví. Me da menos 1493,34, redondeando. ¿Por 10 a la cuánto? ¿A la menos algo? O sea, tiene que dar un número súper chiquito porque estamos dividiendo por un número muy grande. No, me da mucho número, pero no me da nada. O sea, no me da A más mí chiquito. ahí me da por 10 a la menos 4, o sea, me da 1,6 por 10 a la menos 4 volts. A mí Lua me dio eso, 1,6 por 10 a la menos 4 también. Ok. Claro, siempre que o sea, siempre que dividamos por un número muy grande, va a dar algo muy chiquito, digamos. Igual esto está más o menos o sea, comparando con los que nos había dado antes, que también nos había dado en milivolts, está más o menos cerca, digamos, también es un número chiquito. También para tener en cuenta, digamos, en el contexto del problema, que si nos venía, o sea, es que si el potencial nos venía dando números muy pequeños, es probable que esté bien que nos dé un número muy pequeño. Si ahora nos daría un número muy grande, tendríamos que revisar porque posiblemente haya algo que estemos calculando mal. Me comí un poco. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si se va entendiendo hasta ahora. Por ahí, como decía Uli, estos conceptos son bastantes de química general e inorgánica, y cuesta un poco si no lo tenemos medio fresco, pero igual también están, o sea, explicados así más o menos en el apunte de teoría. Y si no, bueno, en nuestro canal de YouTube tenemos videos de clases de teoría de química general y química general e inorgánica, como para que vean para refrescar un poco o si tienen alguna duda sobre algo de teoría. Bueno, si querés seguimos.
Me comí el E, que seguro era algo de teoría. Creo que preguntaba si la reacción iba a ser espontánea o no. Para ver si la reacción va a ser espontánea, tenemos que fijarnos en el delta G o en el delta E. Cuando el delta G es negativo, la reacción va a ser espontánea. Y cuando delta E es positivo, también va a ser espontánea la reacción. Bueno, esto sirve para ver si una reacción va de reactivos a productos o no. Aplicado más a la biología, por ahí hay muchas reacciones que no ocurren si no hay suficiente energía en el cuerpo. La energía en el cuerpo se mide con ATP o por ahí, o sea, hay algunas reacciones que requieren NAD-fosfato o NADH para que ocurran. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, si la reacción es espontánea, va a ir hacia allá. Pero en el caso, o sea, se van a formar los productos. Pero en el caso de que la reacción no sea espontánea, o sea, por ejemplo, delta GD positivo, es porque esa reacción no tiene la energía suficiente para vencer la curva de, o sea, no tiene la suficiente energía para vencer la curva de energía de activación. Es decir, todas las reacciones como que van así, digamos, y tienen una energía de activación que sería en este punto. Si la reacción tiene las condiciones suficientes para vencer por sí sola este punto de energía de activación, la reacción se va a dar y se van a formar los productos. En el caso de que no la tenga y estemos acá, vamos a necesitar este extra de energía para que la reacción ocurra. Esa energía generalmente, o sea, en los procesos biológicos y metabólicos se da cuando se sintetiza, o sea, por ejemplo, en la síntesis de glucosa, cuando se forman los ATPs. Bueno, volviendo al problema, después te hace calcular la energía de una de las semirreacciones redox. Es decir, las reacciones redox están dadas por una reacción de reducción y una de oxidación. Por ejemplo, A que pasa a C y B que pasa a D. Bueno, para darnos cuenta cuál es la que se oxida y cuál es la que se reduce, nos fijamos en cuál es la que cede electrones y cuál es la que gana electrones. En este caso no se puede ver tan bien porque no tenemos compuestos. Pero en el caso de los compuestos, para fijarnos eso, nos fijamos en el número de oxidación. Bueno, aquella reacción que ceda electrones va a ser la que se oxide y la que gana electrones va a ser la que se reduzca, digamos, o sea, su número de oxidación va a ser menor y en el caso de la oxidación va a aumentar el número de oxidación. Esto nos sirve también para calcular el E de celda, digamos, o sea, de la reacción, el delta E. El delta E está dado por el potencial de reducción menos el potencial de oxidación. O sea, cada semirreacción tiene un potencial, digamos, que también es el que está en la tabla esa que les dan de los potenciales de reducción. Entonces, el E total va a ser el E de la reacción y va a estar dado por el E de reducción menos el de oxidación. Bueno, en este caso, el problema te pide calcular este E,
o sea, el que iría de A a C. Como el delta E total nosotros ya lo calculamos en el punto A, lo vamos a volver a usar acá. Y este E, el de B a D, es un dato. Entonces, reemplazando en la ecuación, nosotros despejaríamos el que nos falta. Lo que hacemos es, bueno, en este caso pasaría sumando el menos 120, pero como es negativo puse acá restando, y nos va a dar que el potencial de la reacción que cambia de A a C es menos 113,53. Para corroborar que eso esté bien, lo que hacemos es menos 113,53 menos 120. Todo esto debería dar 6,47. Por ahí es medio como confuso verlo así con letras súper abstracto, pero cuando lo vean con compuestos se van a dar cuenta más fácilmente cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce viendo los números de oxidación de esos compuestos. Y los E, si no se los dan de datos, seguramente les van a dar la tabla y en la tabla les va a aparecer cuál, o sea, los potenciales, y ahí también van a poder ver con eso cuál es el que se oxida y el que se reduce, teniendo en cuenta también lo que habíamos explicado al principio de que los potenciales más positivos son los que se reducen y los más negativos son los que se oxidan. Ahí podés repetir esa parte de los potenciales que se reducen. Sí, Uli, ¿querés ir como a las primeras diapositivas de todas donde habíamos explicado el primer problema? Ahí. O sea, acá está lo que estaba explicando recién. Cuando vos te dan la tabla de potenciales de reducción, tienen un E. O sea, lo que te dan en la tabla, por ejemplo, es, o sea, vos tenés un par que, por ejemplo, pasa de agua a oxígeno 2, y eso tiene un E dado. Ese E va a tener, por ejemplo, un número positivo o un número negativo. Y, por ejemplo, lo tenés que comparar con otro E. No sé, de hierro más 2 a más 3. Lua, un temita ahí. Sí. Fíjate que la ecuación de Nernst, que es la de cálculo de potencial real, es E0 menos RT sobre NF por logaritmo natural de Q de reacción. Ah, bueno, acá es menos. Sí, sí. Igual eso lo saqué del apunte que le dieron a ellos, así que ni idea. Porque vos sabés que estaba corroborando que esté bien dada, y porque yo me acordaba que era menos, y resulta que era OK, es menos. Ok, bueno, para tener en cuenta. Cuidado con eso. Eh, Sí, la ecuación de Nernst es, en todos lados es E0 menos la corrección con el Q de reacción. claro, ¿Se entiende? sí, sí. Bueno, volviendo a lo de los potenciales. O sea, vos te van a dar la tabla de potenciales y vas a tener que buscar los dos pares a enfrentar. Por ejemplo, que tengas que enfrentar estos dos, y ahí vas a ver, por ejemplo, el que tiene signo negativo va a ser el agente reductor, o sea, se va a oxidar. Entonces acá vas a tener la semireacción de oxidación, por ejemplo. O sea, esto no es real, no sé qué números tienen en la tabla. Y acá, si este te va a dar positivo, vas a tener el agente oxidante, o sea que esta va a ser la semireacción de reducción.
Entonces ahí te vas a dar cuenta también cuáles son los que se oxidan y cuáles son los que se reducen, digamos, enfrentándolos y mirando la tabla, los potenciales. Ok, genial, gracias. Bueno, esos eran todos los problemas, no armé ninguno más. No sé si tienen alguna duda.